Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy analizaremos el capítulo 3 de la lectura Enseñanza situada, vínculo entre la escuela y la vida de Frida Díaz Barriga. El aprendizaje basado en problemas y el método de casos. Tanto a los docentes como a los alumnos les gusta la autenticidad del aprendizaje basado en problemas. Linda Thorpe y Sarah Sage. Citando la lectura, nos dice que el profesor se convierte en un entrenador, entre comillas, cognitivo, cuando enfrenta a sus alumnos con problemas o casos motivantes y auténticos que les representan desafíos abordables. Uno de los puntos centrales de este libro es resaltar la importancia de la creación de entornos y experiencias de aprendizaje que permitan a las personas afrontar con éxito los problemas relevantes que enfrentan. Según Thorpe y Sage, en 1998, si se les pide a varias personas que describan las ocasiones en que aprendieron algo en verdad importante y que recuerdan con clara comprensión, por lo general no recordarán situaciones escolares, formales, sino situaciones de la vida donde tuvieron que afrontar problemas reales, complejos y significativos. Ya mencionamos que los verdaderos problemas, los que son en verdad significativos, distan mucho de los ejercicios de mecanización rutinarios, cuya solución es única y predeterminada, que se pide a los alumnos resolver en las escuelas con la etiqueta de, entre comillas, problemas. Por el contrario, en este capítulo hablaremos de la importancia de enseñar mediante problemas abiertos que promuevan el razonamiento, la identificación y el empleo de información relevante. La toma de decisiones ante diversos cursos de acción o eventuales soluciones a la par de planteen conflictos de valor y constituyan un catalizador del pensamiento crítico y creativo. Principios educativos del aprendizaje basado en problemas. El ABP consiste en el planteamiento de una situación-problema, donde su construcción, análisis y/o solución constituyen el foco central de la experiencia y donde la enseñanza consiste en promover deliberadamente el desarrollo del proceso de indagación y resolución del problema en cuestión. Suele definirse como una experiencia pedagógica de tipo práctico organizada para investigar y resolver problemas vinculados al mundo real, la cual fomenta el aprendizaje activo y la integración de aprendizaje escolar con la vida real, por lo general desde una mirada multidisciplinar. De esta manera, como metodología de la enseñanza, el ABP requiere de la elaboración y presentación de situaciones reales o simuladas, siempre lo más auténticas y holistas posibles, relacionadas con la construcción del conocimiento o el ejercicio reflexivo. Citando nuevamente la lectura, nos dice que hoy en día, bajo el influjo de la corriente constructivista, aumenta aún más el interés por los enfoques integradores basados en actividades que fomentan el pensamiento complejo y el aprendizaje centrado en la práctica mediante el afrontamiento de problemas significativos situados en el contexto de distintas comunidades. De acuerdo con Arendts, en el 2004, las diversas modalidades que adopta hoy en día el aprendizaje basado en problemas son tributarias de las teorías constructivistas del aprendizaje, las cuales destacan la necesidad de que los alumnos indaguen e intervengan en su entorno y construyan por sí mismos aprendizajes significativos, lo que proporciona las bases teóricas del aprendizaje basado en problemas. Este autor destaca las aportaciones de Piaget, Brunner y Vygotsky al tema que nos ocupa, aunque reconoce las divergencias entre los teóricos constructivistas mencionados. También cita como antecedente importante del ABP el llamado método de entrenamiento en investigación, que desarrolló en niños en los años 70, Richard, con fundamentos en el aprendizaje por descubrimiento brunnerario y en los principios del razonamiento inductivo, aplicando el método científico. Por su parte, Thorpe y Sage en 1998 afirman que desde sus inicios en la Facultad de Medicina, el ABP se apoya en gran medida en las teorías cognitivas y del procesamiento de la información, dada la importancia que otorga el papel del conocimiento previo, la transferencia de conocimientos a situaciones reales
y a los procesos de recuerdo, memoria, activación y aplicación de la información. Al mismo tiempo, estas autoras identifican el ABP como uno de los mejores ejemplos de cómo diseñar y aplicar un entorno de aprendizaje constructivista por medio de problemas no estructurados y estimulantes, lo cual es perfectamente factible en las escuelas primarias y secundarias, no solo en el nivel superior. El ABP puede entenderse y trabajarse en una doble vertiente en el nivel del diseño del currículo y como estrategia de enseñanza. Esto según Díaz Barriga y Hernández en el 2002. En ambas vertientes, el interés estriba en fomentar el aprendizaje activo, aprender mediante la experiencia práctica y la reflexión vinculada al aprendizaje escolar en la vida real, desarrollar habilidades del pensamiento y toma de decisión, así como ofrecer la posibilidad de integrar el conocimiento procedente de distintas disciplinas. De igual manera, crea un ambiente de aprendizaje en el que los docentes alientan a los estudiantes a pensar y los guían en su indagación, lo que les permite alcanzar niveles más profundos de comprensión. Los alumnos no solo participan de manera activa y se sienten motivados en las experiencias educativas que promueve el ABP, sino que mejoran sus habilidades autorreguladoras y flexibilizan su pensamiento, pues pueden concebir diferentes perspectivas desde puntos de vista, así como estrategias de solución en relación con el asunto en cuestión. Conviene recordar que promover la autorregulación de los alumnos es muy importante debido a que les permite utilizar la realimentación interna y controlar la variedad y claridad en los comportamientos, sentimientos y pensamientos que exhiben y por consiguiente de los aprendizajes que logra, según Zimmerman en el año 2000. Las autoras antes citadas afirman que la importancia del ABP estriba en que las aulas que trabajan con este enfoque se convierten en comunidades de aprendizaje, donde la información y la construcción del conocimiento son actividades colectivas que generan interés y compromisos en los alumnos. De acuerdo con estas autoras, los miembros de una comunidad de aprendizaje donde se trabaja el enfoque del ABP experimentan y se hacen expertos en el diálogo, la tutoría, la enseñanza recíproca, las estrategias de interrogación y argumentación, así como habilidades que permiten la integración y transferencias de los conocimientos. Entre las habilidades que se busca desarrollar en los alumnos como resultado de trabajar mediante la concepción de problemas y soluciones se encuentran: Número 1. La abstracción. Esta implica la representación y el manejo de ideas y estructuras del conocimiento con mayor facilidad y deliberación. 2. Adquisición y manejo de información. Conseguir filtrar, organizar y analizar la información proveniente de distintas fuentes. 3. Comprensión de sistemas complejos. Esta es la capacidad de ver la interrelación de las cosas y el efecto que producen las partes en el todo y el todo las partes, en relación con sistemas naturales, sociales, organizativos, tecnológicos, etc. 4. Experimentación. Esta es la disposición inquisitiva que conduce a plantear hipótesis, a someter las pruebas o a valorar los datos resultantes. Con base en los autores que estamos revisando, en este capítulo encontraremos como principios básicos de los siguientes. La enseñanza basada en problemas inicia con la presentación y construcción de una situación problema o problema abierto, punto focal de la experiencia de aprendizaje y que da sentido a la misma. Los alumnos asumen el rol de solucionadores de problemas, mientras que los profesores fungen como tutores o entrenadores. La situación problema permite vincular el conocimiento académico o contenido curricular a situaciones de la vida real, simuladas y auténticas. La evaluación y la asesoría están presentes a lo largo de todo el proceso. Se maneja una evaluación auténtica centrada en el desempeño que incluye la autoevaluación. Por último, aunque no siempre se plantean situaciones del ABP multidisciplinarias, es importante considerar dicha posibilidad
y no perder la naturaleza integradora u holística del conocimiento que se busca en este tipo de enseñanza. En particular, cuando se enfrenta a una situación de solución de problemas, el docente o agente educativo requiere modelar el proceso y las habilidades requeridas, pero cuidando no decir demasiado al alumno, ni adelantar o imponer las soluciones. Otra crucial es la de saber plantear preguntas relevantes que guíen el caso y permitan que el alumno logre focalizar el problema al mismo tiempo que lo conduzca a construir sus propios argumentos y propuestas. Esto según Kolotner y Guzdial 2000. El Centro para el Aprendizaje, basado en problemas de la Academia de Matemáticas y Ciencias de Illinois, desarrolló un modelo para el desarrollo y la aplicación de la metodología de la ABP en la educación básica y media, el cual recuperamos en distintos momentos en este capítulo. El modelo plantea dos procesos básicos interrelacionados y complementarios en el ABP, que son el diseño curricular y el entrenamiento cognitivo. Otros principios educativos por considerar en la enseñanza basada en problemas, propuestos por los varios autores que ya revisamos, son proporcionar al alumno una amplia cantidad de información sobre el asunto de cuestión, pero andamiada, de manera que los alumnos puedan filtrar y pensar por sí mismos qué necesitan revisar, cómo y para qué. En la siguiente imagen podemos apreciar lo que es el diseño curricular, de lo cual se encargan los profesores. En este caso se encargan de diseñar problemas abiertos vinculados al currículo, las características de los alumnos y situaciones problema del mundo real. Desarrollan un boceto plantilla de los eventos de enseñanza-aprendizaje en anticipación a las necesidades de los alumnos. Y por último, investigan y ponen a disposición el tipo de recursos esenciales para abordar el problema. Todo esto lo podemos ver en las planeaciones que vamos desarrollando, por ejemplo, cuando llevamos a cabo una planeación de formación cívica y ética, podemos vincular el tema que se esté viendo con la vida real, en el caso de las votaciones, por poner un ejemplo. Del otro lado tenemos el entrenamiento cognitivo, que consiste en que los estudiantes definan activamente el problema y elaboren soluciones potenciales. Algo así es lo que vemos en matemáticas. Y por último, los profesores modelan, supervisan, dan apoyo, se retiran cuando conviene y hacen explícitos los procesos de aprendizaje de los alumnos. Plantear retos abordables y con sentido para los alumnos, fomentar que ellos mismos ideen los problemas por resolver. Diseñar con cuidado el proceso de enseñanza, teniendo presentes distintos niveles de complejidad y anticipando posibles soluciones, estilos de trabajo e intereses de los alumnos. Es importante proporcionar en el momento preciso, sin anticipación, información de tipo estratégico. Tener presentes los errores más frecuentes de las lenguas en el conocimiento de los alumnos, que no les permitan afrontar con éxito la solución de determinados problemas. Y planear cómo prevenir o remediar esas situaciones, así como lograr que los alumnos tomen conciencia de ellas. Observar y dar seguimiento al diseño, al desempeño de los alumnos en los momentos o pasos cruciales en la solución de problemas. En el caso de la educación primaria, un reto es lograr que los adultos tomen en serio y apoyen las actividades de trabajo de los alumnos. En la educación secundaria, el mayor reto es encontrar problemas genuinos, estimulantes, situaciones que atrapen a los alumnos y cuya solución les permita asumir perspectivas y roles muy distintos. Los profesores deben dar prioridad a las actitudes que desarrollan los alumnos como el resultado de trabajar experiencias de ABP, en particular, destacar la importancia de que los alumnos sepan que deben resolver un problema importante real y que las soluciones que aporten beneficien a su escuela o su comunidad. A continuación se explica la importancia del rol docente como tutor en el ABP. No es necesario reiterar la importancia que tiene el profesor o agente educativo en la promoción de los aprendizajes deseados. El rol del docente ya se exploró a lo largo de este libro, y en este punto haremos algunos comentarios respecto a su papel como tutor en las experiencias de aprendizaje basado en problemas. En la literatura especializada se suele emplear más la denominación de tutor que la de profesor. Cuando se habla del ABP, se afirma que el tutor
desempeña el rol clave en los currículos diseñados conforme a la metodología de la ABP. El tutor guía el proceso de aprendizaje del grupo, estimula a los estudiantes a lograr un nivel cada vez más profundo en la comprensión de los problemas abordados y se asegura de que todos los estudiantes participen de modo activo en el proceso grupal. En primera instancia, describieron las actividades del tutor y analizaron las concepciones teóricas acerca de su rol conforme a la literatura especializada a la ABP. Se consultaron instrumentos de evaluación docente provenientes de diversas facultades que enseñan conforme a esta metodología y se realizó un estudio piloto con tutores y estudiantes a fin de identificar y calificar los elementos esenciales del desempeño de tutor de ABP. Los resultados de este trabajo condujeron a elaborar una sencilla escala de evaluaciones de la tutoría ofrecida, construida en torno a dichos elementos esenciales de la acción tutoral. En la siguiente imagen se encuentra dicha escala en un formato que los estudiantes deben contestar con el propósito de valorar el desempeño de sus tutores. En la siguiente imagen se explica cómo es el aprendizaje basado en problemas, o mejor conocido como ABP. Este se basa en experiencias de aprendizaje y enseñanzas centradas en el alumno. Las situaciones problema constituyen el foco organizativo de la instrucción y el principal estímulo para el aprendizaje, vinculado a contextos auténticos en un marco cooperativo. El profesor es facilitador o tutor y entrenador cognitivo. Los aprendizajes son el vínculo para el desarrollo de habilidades complejas de solución de problemas y toma de decisiones. Y por último, la nueva información se adquiere por medio del aprendizaje autodirigido. Los problemas abiertos. En un concepto clave o un enfoque de que vamos a hablar es sobre el aprendizaje basado en problemas. Los problemas sobre los que son más valiosos enseñar son problemas abiertos, bien definidos o no estructurados, en el sentido de que comparten diferentes características. Por ejemplo, podemos ver un cuadro donde nos dice que son los elementos esenciales del desempeño del autor, lo que es estimular a los estudiantes a participar, un grupo o un equipo eficiente para poder tener un trabajo, ayudar a la comprensión del contenido de la materia o un asunto a tratar. Y bueno, diferentes características que podemos encontrar. Para esto, también encontramos 4 fases para un aprendizaje o un proceso de solución en un problema abierto, lo cual como primera es identificar la naturaleza del problema y la información pertinente. Cómo identificar las razones importantes y perdurables sobre los acuerdos o controversias del dicho problema. De la fase 2, enmarcar un problema abierto, organizar la información disponible en una descripción y reconocer, controlar supuestos personales para las diferentes soluciones. Y como fase 3, resolver un problema abierto, establecer lineamientos que conduzcan a juicios sustentados y opciones de solución. Y como fase 4, cambiar la dirección en un problema abierto, conocer la existencia de factores importantes, como es nueva información, que justifican el replanteamiento del problema en cuestión. Y bueno, los buenos problemas comparten algunos rasgos importantes, como lo es los estudiantes en escenarios relevantes al facilitar la conexión entre teorías y aplicación. Para esto encontramos 3 autores. Uno que es Steinberg en 1987, son espacios de problema mal definidos, donde resuelve el problema, puede a una antelación general y podemos encontrar una categoría relacionada con el problema de tipo cerrado, que es espacios de problema bien definidos. Para esto es posible identificar con claridad los pasos para llegar a la solución por medio del experimento.
Y el siguiente autor es Mayer, que nos dice que un problema de tipo abierto es un problema no rutinario, que el solucionador requiere crear una solución innovadora, creativa, no vista. Su solución requiere el planteamiento de procesos heurísticos, y de un problema tipo cerrado son problemas rutinarios. El solucionador sabe de entrada cómo resolverlo. Y por último tenemos el autor o los autores Lewis y Grigney, que nos dice que los problemas de tipo abierto son problemas divergentes, que plantean la consideración de varias soluciones a partir de información escasa. En un inicio, el solucionador tiene que definir la solución misma y recopilar información de varias fuentes. La clave del éxito está en buscar soluciones que se alejen de los enfoques más obvios, para lo cual se precisa de originalidad y creatividad. En este caso, funciona más un enfoque holista e intuitivo que no estrictamente metodológico. Ejemplo, los problemas que se enfrentan en campos como el diseño gráfico, las ciencias sociales y el arte. Y con un problema de tipo cerrado, estos autores nos dicen que es un problema convergente, a diferencia del problema abierto, de problemas divergentes, en donde nos dice que combinan toda la información disponible y se espera que se trata de resolverlos, combinen entre sí todos los datos relacionados para alcanzar la meta requerida. La intención de discutir la ruta más segura, rápida y directa. Un enfoque metodológico conduce a su solución. Ejemplo, problemas de matemáticas, física, química, donde se especifica el alumno las condiciones, los elementos, restricciones y toda la información necesaria. Que el solucionador vea solamente los detalles y pierda el sentido de la averiguación. La táctica de piloto involucra un estilo más intuitivo, que prioriza la investigación del problema a partir de un criterio abarcático, aunque se corre el peligro de descuidar el entorno disciplinario y el tipo de problema en discusión. Una averiguación con alumnos universitarios se diseña gráfico, en el cual analizó las maneras en que solucionan inconvenientes en los recursos donde se les pida la preparación de proyectos. Existe evidencia en favor del ACP, en especial por la variedad de singularidad de entornos y vivencias. Los estudios recurren con frecuencia al denominado metaanálisis. Para arribar al metaanálisis es un método estadístico que se basa en combinar los resultados de diversos estudios experimentales en un lapso definido sobre el cliché especial, con el fin de obtener una síntesis comprensiva de los resultados y detectar tendencias primordiales del ABP. Se han conducido diversos metaanálisis respecto a los cuales diremos ya hace poco, bastante más de 25 años. Numerosas escuelas de medicina en Canadá y Estados Unidos han experimentado una instrucción basada en inconvenientes como educación médica. Se apoya en exponer a los alumnos inconvenientes no estructurados y solicitarles resoluciones factibles. La solución de inconvenientes pasa por medio del autoestudio, la disputa en equipos pequeños guiados por un docente anterior a la instrucción formal sobre los conceptos científicos primordiales. Analizaron bastante más de 100, averiguaron los estudiantes entrenados con procedimientos ABP, mostraron superiores desempeños en las evaluaciones clínicas que los estudiantes capacitados con procedimientos convencionales. Se basó en una instrucción basada en las lecturas mostradas. Un mejor manejo, concluyó los estudiantes formados en el ABP. Resultaron superiores pensadores y superiores clínicos. Empeoró mostrando deficiencias en conocimientos básicos. Otro metaanálisis en el campo de la enseñanza médica es el que reportó Bannon y Blake, 1993, en el que revisaron 35 estudios de 19 instituciones relativos a la averiguación evolutiva. Reportaban entre 1970 y 1992, donde se compara el ABP
con otros procedimientos más clásicos, hallan que el ABP resulta de manera significativa preeminente en las reacciones y opiniones de los estudiantes sobre la educación recibida, en lo que las mediciones de manejo clínico y entendimiento factual no mostraron diferencias estadísticas significativas entre las posibilidades de educación analizadas. Si bien en el primer caso la tendencia favoreció a los estudiantes formados en el ABP y en el segundo los que aprendieron, sin embargo, plantean que es viable mantener la superioridad del ABP sobre los procedimientos clásicos en preguntas como reacciones a los estudiantes. Como vemos, las dos metas de estudio presentan conciencias y existe prueba en favor del ABP en diferentes puntos. Arendt 2004, por su lado, retoma el tema. Estudios de Albanesi y Mitchell, diferentes modelos de instrucción conducen al logro de diversas metas educativas, por lo cual es fundamental que los maestros y diseñadores del currículo consideren un repertorio rico y diverso de los modelos de educación apropiada en instituciones educativas, así como el entorno y propiedades de los estudiantes, dominio del procesamiento de educación para el maestro y su disposición. El análisis de casos como herramienta instruccional. El punto de vista que comparten los principios y aspectos básicos del modelo de la ABP anteexpuestos, sin embargo, presenta una variante especial, una situación problema que se plantea al estudiante para que éste desarrolle propuestas conducentes a su estudio o solución. Empeoró se da un formato de narratividad o historia que tienen una secuencia de atributos que presentan su dificultad. Expone la siguiente definición: los casos son artefactos educativos complicados que aparecen de modo narrativas. Casos se centran en materias o zonas curriculares correctas. Los buenos casos se construyen alrededor de por lo general de inconvenientes individuos de la vida real. Por lo anterior, un caso de una historia donde se cuenta la forma más estricta y objetiva posible sucesos que plantean situaciones, problemas reales. Los competidores originales en la situación apropien y vivan la situación más a poder detectar sus elementos clave y identificar una o más posibilidades de afrontamiento o solución en el caso problema que delinearon. De forma clásica, en la situación se describen ciertos actores o personajes. Los casos que se muestran a los estudiantes con fines de educación prioridad, estudios conclusivos, puesto que una de las labores centrales de los estudiantes es ahondar en la información y conducir ellos mismos la exploración y conclusiones. La educación con casos fomenta a la vez que demanda a maestros y estudiantes de tomar elecciones en condiciones de incertidumbre o de hacer juicios de costo, sin dejar al lado la perspectiva de los otros, y demostrar una reacción es proteger que la información no sea parcial, desgaña o engañosa, y explorar diversos ángulos del problema, diversos aspectos y posibilidades de solución. La educación de bastantes distintas materias, carreras y especialidades, expertos en casos con estudios. Se enseñan elemental y media. Por cierto, hay bastante documentación, tanto impresa como digital, y páginas especializadas en internet donde el lector encontrará ejemplos hechos de inconvenientes y casos diseñados con objetos de educación para abarcar distintas materias curriculares en los niveles básicos, así como disciplinas y profesionales en enseñanza permitente. Según la lógica del ABP, el desarrollo de capacidades de aplicaciones e indecisión del entendimiento, el juicio crítico, la deliberación, el diálogo, la toma de elecciones alrededor de casos diferentes de otras vivencias de solución de inconvenientes, en que los estudiantes no solamente inspeccionan y analizan la situación, sino que implican, es mencionar, no únicamente predomina el saber de los estudiantes, sino la expresión y educación de emociones y valores. En grupo de casos, posibilidad mezclar los aprendizajes cognitivos y afectivos, y observaremos posteriormente el trabajo con casos. Tiene asimismo un óptimo potencial en la educación de la ética profesional, formales por escrito y un artículo periodístico, un segmento de un capítulo de vida real o de una cinta comercial, una historia captada de las noticias que aparecen en radio o TV, un expediente documento obtenido de cualquier documento, una pieza de arte, un problema científico de ciencias o matemáticas, entre otros, o ilustrar los asuntos y componentes normales del problema que se pretende analizar, o citar de relieve supuestos y principios disciplinares
prevalimientos o revelar complejidades y tensiones reales existentes alrededor del problema. Por su parte, Westman, 1993, coincide con ciertos aspectos anteriores, pero incluye otros criterios más de sus juicios, los que en verdad permiten elegir un óptimo caso de educación. Parentesco directo con el currículo. La situación se relaciona por otro menos un cliché central del programa. Focaliza conceptos o ideas nodales a asuntos relevantes. Calidad de la narratividad en el tamaño en el que se sitúa atrapada al lector o aprendizaje le posibilita imaginar a individuos o hechos o situaciones relatados, y en la medida en que sea real o bastante realista, posibilita la identificación o empatía y despierta un interés genuino. Es accesible al grado de los lectores o aprendices. Los estudiantes tienen la posibilidad de comprender el lenguaje decorativo, el vocabulario contenido y producir sentido de lo que se cuenta. Intensifica los sentimientos del estudiante, eleva pasiones y produce juicios emotivos al analizarlo. Crea dilemas y controversias. Para esta creadora, un óptimo caso no posee hasta que se explica un examen complejo y se incorpora información. Caso vincula al currículo. Promueve pensamientos de alto nivel. Permite se encuadre en marcos teóricos pertinentes. Recto accesible al nivel de aprendizaje. Plantea asuntos reales y relevantes. Permite identificar empatía. Genera controversia. Intensifica emociones. El análisis de caso como herramienta instruccional. Bueno, para empezar daré una pequeña mención sobre la historia del método de casos. Bueno, ya tiene una larga historia en la enseñanza. Se podría afirmar que los casos siempre se han utilizado en forma de ejemplo o problema práctico. La casuística, ¿qué es esto? Bueno, se refiere al razonamiento basado en casos. Se utiliza en cuestiones éticas y jurídicas y a menudo representa una crítica del razonamiento basado en principios o reglas. Se utilizaba en la época medieval para resolver problemas morales y religiosos. En 1870, Christopher Columbus Langdell, profesor de la Universidad de Harvard, empezó a enseñar leyes haciendo que los estudiantes leyeran casos en lugar de leer libros de texto. Ya hacia el año 1914, el caso se formaliza como método de enseñanza en el programa de Derecho, bajo el término de Case System. El método pretendía que los alumnos buscaran la solución a una historia concreta y la defendieran. Ahora, ¿qué es el método de casos? También es denominado análisis o estudio de casos. Como técnica de aprendizaje tuvo su origen en la Universidad de Harvard, como ya lo habíamos comentado, por el profesor Christopher, y como ya vimos anteriormente, lo implementaban a los estudiantes en el aprendizaje de leyes. Esto hacía que se enfrentaran a situaciones reales y tuvieran que tomar decisiones, valorar actuaciones, emitir juicios fundamentados, etc. El método de caso es una de las técnicas que favorece el aprendizaje por descubrimiento. Esto lo menciona Brunner en el año 1960. Aprendizaje que anima al alumno a hacer preguntas y formular sus propias respuestas, así como a deducir principios de ejemplos prácticos o experiencias. De la misma manera se activa en el estudiante la hora de decidir qué, cómo y cuándo debe estudiar algo, en lugar de esperar a que el profesor le dicte el contenido. Este tipo de enseñanza-aprendizaje fomenta la curiosidad y el desarrollo de destrezas que permite el aprendizaje a lo largo de toda la vida, además de permitir que el estudiante se sienta parte activa de este proceso. Un estudio de caso es un método de aprendizaje acerca de una situación difícil o compleja. Se basa en el entendimiento comprensivo de dicha situación, el cual se obtiene a través de la descripción y análisis de la situación, la cual es tomada como un conjunto y dentro de su contexto. Es decir, cuando estamos en una situación difícil o compleja, primero tenemos que pensar, o como dice un dicho, piensa antes de actuar.
Es decir, primero tenemos que recabar información de la situación, luego analizarla, tal vez describirla, para después poder actuar, opinar o emitir un juicio. ¿En qué consiste el método de casos? Se puede definir como la descripción narrativa que hace un grupo de observadores de una determinada situación de la vida real, incidente o suceso, que envuelva una o más decisiones. Un ejemplo, a mi parecer, podría ser cuando hay un accidente de autos en una ciudad. Las personas observaron y ellas mismas pueden hacer una descripción narrativa. Cuando las entrevistan, por ejemplo. Otro ejemplo sería cuando hay un problema familiar. Esta información que se tiene sobre el problema se tiene que conducir a la decisión o decisiones que conlleva a una solución o varias opciones. Según Selma Wasserman, dice que los casos son instrumentos educativos, así como el material técnico con el que se trabaja. Permiten mezclar los aprendizajes cognitivos y afectivos, y son, ante todo, herramientas instruccionales para el estudio. El análisis de caso como herramienta instruccional propone que los casos como análisis se realizan en torno a las preguntas clave, y los casos como enseñanza fomentan la capacidad de discutir con argumentos, de generar o sustentar ideas. Ahora, estos casos, tanto como el análisis como el de enseñanza, plantean situaciones problema reales o realistas, es decir, reales que sean auténticas o son auténticas, o realistas son simuladas. También plantea narrativas de asuntos, problemas, situaciones, conflictos, búsqueda de la solución. Esto propone desarrollar propuestas con análisis que puedan brindar posibles soluciones, y un método de enseñanza que busca no solo educar el intelecto, sino a la persona. Selección y construcción del caso. En este sentido, se tiene que planear qué es lo que sucede, cuál es el asunto o problema, quiénes están involucrados, a qué situaciones se enfrentan, cuáles son los conflictos, los intereses y posibilidades en juego, entre otros. Los detalles del caso crean un contexto de la vida real que permite su análisis y la aplicación de conceptos vinculados al currículo. Antes que otra cosa, el diseñador instruccional, o en este caso el docente que preparan un caso, requieren considerar para quién lo están escribiendo, seleccionar el material desde el punto de vista del nivel e intereses del lector y considerar las competencias que se pretenden fomentar. Los autores revisados plantean que es muy importante apelar a los 5 sentidos del alumno, no solo al componente intelectual, y dar la pauta a la imaginación, la fantasía, la emotividad. Por otro lado, los casos deben ser reales o realistas, y en este sentido bastante creíbles, y no ofrecer de entrada la solución o la forma correcta de pensar, sino dar apertura a distintas perspectivas de análisis del problema. En el campo de la enseñanza de las ciencias sociales, el profesor puede interesarse en que los alumnos analicen la complejidad de las relaciones entre la inmigración de los países pobres a los ricos y sus efectos económicos y culturales, o bien la influencia de los medios de comunicación masiva en las pautas de consumo de los adolescentes. Los componentes básicos para elaborar la narrativa del caso incluyen, entre ellos, una historia clara, coherente, organizada, que involucre intelectual y afectivamente al estudiante y lo conduzca necesariamente a tomar decisiones. También una introducción que enganche al lector con la situación o personajes del caso. De igual forma, una sección breve que expongan al contexto en que se ubica el caso y permita su vínculo al contenido disciplinario y curricular con los conceptos o ideas centrales por trabajar. Además, el cuerpo del caso, que puede dividirse en subsecciones accesibles al alumno, donde se desarrolla el asunto, se identifiquen los puntos principales y se den las bases para analizar el problema y vislumbrar los cursos de acción u opciones posibles. Por otro lado, Boehner en 2002 plantea 4 tipos de preguntas que es importante integrar en el análisis de un caso. 1. Preguntas de estudio.
permiten la entrada del alumno al caso, organizan su pensamiento para la discusión por venir y le permiten clarificar los conocimientos o información básica requerida. Segundo, preguntas de discusión. Definen áreas de exploración del caso y conducen a que emerjan los asuntos principales que interesa analizar, dan la pauta a seguir y dirigen al análisis. 3. Preguntas facilitadoras. Revelan los significados explícitos de las contribuciones individuales y estimulan la interacción entre los alumnos. Por ejemplo, cuando se les pregunta cuál es su punto de vista personal, si están de acuerdo o no con alguna posición, o cómo conciliar determinados puntos de vista. 4. Preguntas sobre el producto o resultado de la discusión del caso. Estas permiten revelar la toma de postura asumida, las soluciones acordadas y los consensos y disensos en el grupo. Este autor añade que es mejor plantear unas cuantas preguntas fundamentales que se discutan a cabalidad que muchas preguntas superficiales que conduzcan a una información centrada en detalles secundarios e inconexos. Otra propuesta didáctica plantea que son los alumnos, con la guía del docente, los que deben clarificar los conceptos o ideas clave del caso y definir el problema mediante la formulación de enunciados y preguntas propias que serán el punto de partida de la indagación y las respuestas u opciones que logren construir. Trabajo en equipos pequeños. En el capítulo anterior analizamos la importancia del trabajo en equipo, así como una serie de principios básicos para lograr una cooperación genuina al interior de dichos equipos. Consideramos que los principios expuestos son válidos y pueden retomarse en las situaciones de enseñanza y aprendizaje basadas en el análisis de casos. Solo agregaremos la importancia de preparar a los alumnos para trabajar los casos en un entorno cooperativo y de verdadero diálogo. Los escenarios educativos son los que fomentan esta dependencia, esta orientación a ser aprendices de lecciones en vez de aprendices del pensamiento. Este también es un reto para el docente y no hay recetas mágicas para superarlo, aunque sí algunas directrices. Entre ellas, orientar a los alumnos en relación con los procesos de aprendizaje que van a desarrollar. Es necesario explicitar y modelar qué es argumentar, qué es analizar un asunto, cómo se toma una decisión, cuándo existe o no evidencia en favor o en contra de algo que se afirma, cómo y por qué entablar un diálogo, etc. Fomentar el trabajo cooperativo en torno a los componentes básicos que ya expusimos en el capítulo anterior. Discusión e interrogación sobre el caso. El inicio de la discusión requiere la recreación de un encuadre para la misma. Se requiere crear un contexto para la discusión, caracterizar la tarea que se va a realizar en una visión de conjunto y sobre todo dejar en claro los asuntos principales que se abordarán y su sentido e importancia. Al mismo tiempo, requiere diferenciar la calidad de las respuestas de los alumnos, pues no todas serán de igual valor. El gran reto del docente es no imponer sus puntos de vista, pero al mismo tiempo conducir la discusión al relacionar comentarios individuales, integrar segmentos de discusión, valorar su progreso, indicar nuevas direcciones y desempeñar con frecuencia el papel de abogado del diablo, entre comillas. La discusión orientada de un proceso de análisis centrado en la toma de postura y decisiones o en la búsqueda de soluciones o vías de acción procede por lo general del diagnóstico o definición de la situación o problema contenido en el caso, hacia la elaboración de opciones de elección y concluye con una reflexión del proceso y las conclusiones a las que se arribó. Así podemos plantear que ocurre una secuencia, no lineal, sino interactiva y en espiral, donde hay una observación de análisis, es decir, la prescripción y la evaluación. Es importante un balance de los argumentos principales vertidos en torno a las ideas centrales del caso y una reflexión o reconexión del caso con los contenidos curriculares de origen. El análisis del proceso del grupo y los equipos de trabajo, así como la apertura de nuevas preguntas, tópicos y actividades que permitan expandir el caso.
En relación con los principios básicos por considerar en la evaluación del aprendizaje mediante el trabajo en el caso, podemos decir que es importante obtener información del proceso mismo de aprendizaje, trascender la evaluación orientada a la medición del recuerdo de la información declarativa vinculada al problema analizado, abandonar el enfoque del examen de respuestas cortas y unívocas, y retroalimentar al alumno y al docente con miras a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje y el currículo más que solo a la certificación o control administrativo. Para Wehrer, los grandes logros y objetivos que se persiguen en el aprendizaje mediante casos, que constituyen los aspectos por evaluar, se integran en 8 categorías. 1. Fomentar el pensamiento crítico. 2. Promover la responsabilidad del estudiante ante el estudio. 3. Transferir la información, los conceptos, las técnicas. 4. Convertirse en autoridad en la materia en un ámbito concreto. 5. Vincular aprendizajes afectivos y cognitivos. 6. Darle vida a la dinámica de la clase, fomentar la motivación. 7. Desarrollar habilidades cooperativas. 8. Promover el aprendizaje autodirigido. Hay que recordar que este es un método de enseñanza eminentemente experiencial e inductivo y que se busca no solo educar al intelecto, sino a la persona o al profesional en formación, al futuro científico o ciudadano. Respecto del enfoque que asume la evaluación del aprendizaje basado en casos, encontramos coincidencia en los autores revisados en los puntos siguientes e énfasis en una evaluación formativa, dinámica y contextuada, es decir, una evaluación auténtica. Bueno, ahora vamos a dar un ejemplo que se enfoca en el método de caso para la enseñanza, que tiene por nombre Decisión en la frontera. Una familia trata de sobrevivir en Tijuana. Antes de pasar al ejemplo, cabe mencionar que este caso o este ejemplo se utiliza en cursos universitarios de sociología, economía y ciencias políticas para tratar asuntos como migración, política internacional, globalización, asuntos laborales o activismo comunitario. La idea central del análisis de este caso reside en el porqué de la migración de los trabajadores y sus familias. Bueno, ahora sí pasamos al caso. El caso se ubica en Tijuana, México, y trata de una familia que es trabajadora y se debate entre emigrar o no a Estados Unidos. El caso presenta los problemas que enfrentan los residentes en Tijuana que trabajan como obreros en las maquiladoras. El propósito del caso es que los lectores reflexionen acerca de las razones de las personas para emigrar a Estados Unidos y las dificultades que enfrentan al tomar dicha decisión y al emigrar. Ya una vez visto el lugar o escenario, los personajes, la historia, lo siguiente es la información y contexto del análisis del caso, lo cual se requiere que los estudiantes amplíen y reformulen ideas como las siguientes. Esto estamos todavía siguiendo el ejemplo de la familia que quiere emigrar a Estados Unidos. Y bueno, las ideas quedarían así. Los salarios y condiciones laborales de los trabajadores en México y en Estados Unidos. Siguiente. Condiciones en que viven los habitantes de las colonias marginadas que trabajan en la frontera, en particular en Tijuana. Por último, la política estadounidense en contra de los migrantes ilegales y la actuación de la patrulla fronteriza. Por último, las organizaciones que protejan los derechos de los trabajadores y realizan trabajo comunitario. El siguiente punto sería tratamiento didáctico, que se plantea una serie de preguntas de estudio y discusión del caso. Una muestra de las mismas sería la siguiente. ¿Cuáles son los pros y contras de emigrar a Los Ángeles? ¿Cuáles son las políticas económicas del gobierno de Estados Unidos respecto de los ciudadanos de otros países que intentan emigrar? ¿Qué hace el gobierno de México al respecto? Y como conclusión, podemos decir que el ABP, es decir, el aprendizaje basado en problemas, es una reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje.
De la misma manera, resalta el entusiasmo del estudiante al querer adquirir mayor conocimiento. También desarrolla habilidades como la autonomía y la idoneidad al aprender a enfrentar problemas a los cuales se enfrentarán. Mientras que el método de casos podemos mencionar que es una metodología educativa que como técnica docente manifiesta ventajas a la hora de la enseñanza, teniendo en cuenta que se adapta a distintas edades, así como también distintos niveles de formación y que pretende promover en el estudiante la responsabilidad de su propio aprendizaje.